Problema número 16. Una persona de unos 70 metros de altura o de estatura observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿A qué distancia se encuentra la base de la torre si ésta mide un ángulo de elevación de 30 grados? La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra de la base de la torre si ésta mide 81,7 metros? Muy bien, estamos frente a un tipo de ejercicio donde vamos a aplicar la resolución de triángulo-rectángulo, porque definitivamente aquí se utiliza los triángulos, todo tenemos que tener en cuenta que se va a realizar con una figura de triángulo-rectángulo, pero nos hablan de un ángulo, de elevación. El ángulo de elevación se genera cuando una persona observa un objeto, una cosa, una persona, cualquier tipo de cosa que se quiera observar. El ángulo de elevación va a ser cuando uno lo ve a su altura, o sea, en su cúspide, o si no se le puede decir en lo más alto, la parte terminal, si se puede decir. En este caso, como nos piden de elevación, se quiere decir hasta la parte alta de la torre. Entonces, se genera una línea de mirada, que es la que está con rojo, y una horizontal, que es la línea que está de azul. Entonces, de esa manera se genera el ángulo de elevación, jovencitos y señoritas. Entonces, esto me dice que mide 30 grados. Bien, no te olvides, como genera aquí y se está observando esta torre, la torre definitivamente está formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Se genera el triángulo rectángulo que les había dicho. Ahora, nos dan un dato también, que la persona mide 1,70 m o 1,70. Ahora, si yo trazo una paralela aquí, una horizontal, una vertical, gira también 90 grados, entonces esto sería un triángulo, sería un rectángulo, donde los lados paralelos, que son estos paralelos, tienen la misma medida. ¿Qué dice la misma medida? O sea, esto también vale 1,70. Los paralelos son iguales. Entonces, ¿qué otro dato más me dan? Que la altura de la torre mide 81,7 metros. Muy bien. Esa es la altura total de la torre. Ahora, para hallar esta parte de acá que me faltaría, porque de aquí a acá mide 1,70, tengo que restar la torre, lo que es la torre, la medida total de la torre, menos lo que hay 1,70. Entonces aquí sería 80. Entonces ya hemos hallado un lado del triángulo rectángulo. ¿Por qué 80? Porque es lo que le falta para que sea todo, toda la altura de la torre sea 81,7 metros. Muy bien. Ahora, me piden hallar la distancia que se encuentra hacia la persona con relación a la base de la torre, o sea, la distancia de este extremo, vamos a poner X, a este extremo de acá. Es como les decía, como es un rectángulo, los lados paralelos, estos son lados paralelos, es igual a la acá. Entonces este también debe valer X. Muy bien, ahora vamos a trabajar en este triángulo rectángulo. Vamos a ver y vamos a aplicar lo que les decía, las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué conozco? Los catetos. ¿Qué razón trigonométrica si conozco los catetos? Las tangentes. No te olvides, la tangente del ángulo de 30 grados debe de ser igual. La tangente aquí es igual, cateto opuesto, que es 80, sobre cateto adyacente, que es X. Entonces, la tangente, ¿por qué? Porque conozco los catetos. Entonces, la tangente aquí es igual, cateto opuesto, que es 80, sobre cateto adyacente. Muy bien, despejando X, debe de ser igual. Debo despejar aquí definitivamente el valor de X. Entonces, ¿qué función? Les dije que deberíamos utilizar la función tangente, porque conozco los catetos. Ahora, muy bien, despejando esto, el valor de X debe ser igual a 80 sobre la tangente de 30 grados. Observa cómo es lo que se está haciendo, está poniendo términos, de manera tal que debo de hallar el resultado que me pide, ¿correcto? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Entonces, ahora nos queda calcular la tangente de 30 grados. Entonces, la tangente de 30 grados
es 0,58 aproximadamente. Sale más decimales, sino que lo aproximamos, sería 0,58. ¿Okay? Ahora, realizando esa división, entonces tendríamos el resultado siguiente: 137,93 metros. Entonces, jovencitos y señoritas, esta sería la respuesta a este ejercicio. Muchas gracias, hasta luego.